Hola querido público, bienvenidos una vez más a este programa. Les comento que hoy contamos con la presencia de la abogada máster en Derecho Penal y doctor en Ciencias Jurídicas PhD, Judith López Oria, para conversar algunas cuestiones muy puntuales en el caso Metástasis que tantas inquietudes despierta en el pueblo ecuatoriano y en el mundo entero. Saludos doctora, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Mario, querido abogado? Gracias. Eh, ya tengo noticias de tu maestría en España, preparándote para ayudar a tu país. Me alegro mucho. Y bueno, siempre es un gusto poder colaborar y que me invites a este tipo de programa. Gracias Soy doctora. todo oído. Muchísimas gracias y empecemos con la primera pregunta. ¿Por qué se denomina metástasis este caso? ¿Y qué opina usted sobre esta nomenclatura? Muchas gracias, adelante. Con mucho gusto. Bueno, creo que es una comparación bastante oportuna que ha hecho internamente la Fiscalía General de la República del Ecuador. Todos sabemos que metástasis es un término bastante usado cuando ocurre que la enfermedad que constituye el cáncer en el organismo humano se disemina y abarca y engloba todos los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, podemos usar la comparación con respecto a que en la sociedad la corrupción como fenómeno del comportamiento humano es considerado un cáncer por lo letal y dañino que es. Y el hecho de que se llame metástasis a este caso en particular tiene que ver con que lamentablemente ha puesto al descubierto que este fenómeno o enfermedad de la corrupción se ha diseminado a tal punto que ha englobado y abarcado todos los órganos más importantes del sistema ecuatoriano y sobre todo el sistema estatal, de la institucionalidad ecuatoriana. Por ende, es una enfermedad social que está incluso en el cerebro del cuerpo humano, que en este caso es en los máximos órganos para dirigir y conducir toda la vida en Ecuador, al menos en estos periodos de mandato. Perfecto, doctora. Eh, entonces, la delincuencia o criminalidad organizada es un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, doctora, por favor. Sí, cómo no, abogado Mario. Le cuento que desde el 10 de agosto del 2014, fecha en que entró en vigor el Código Orgánico Integral Penal, una de las novedades que traía consigo es que en el artículo 369 se exhibía el tipo penal de delincuencia organizada y en el 370 el tipo penal de asociación ilícita, que son dos tipos penales que a partir de entonces pues están presentes y que igualmente han sido bastante usados en el ejercicio de la acción penal pública por la Fiscalía General del Estado en Ecuador. Muy bien. Doctora, ¿qué tipo de delito es la delincuencia organizada con respecto a los resultados? Y por favor, háblenos un poco de la clasificación de los delitos según su resultado, Con mucho gusto. por Y favor. bueno, qué pregunta tan oportuna. Es bastante técnica, quizás el auditorio, como tenemos fe en que el auditorio no siempre tiene que ser abogado y mejor que sea así, porque la mayoría de los abogados esto ya lo conocen. Este es un programa que va dedicado sobre todo a la población en general, desde todas las profesiones, a todos los oficios, a todos ciudadanos. Entonces, puedo decir con respecto a esa pregunta que el delito de criminalidad organizada o delincuencia organizada parte en primer lugar de condenar a ser punible la reunión, la organización, ¿ya? Desde el punto de vista delictivo. Es un tipo penal que ha creado el legislador donde describe una serie de elementos constitutivos que por supuesto cuando los contraponemos al hecho delictivo que ocurre en la realidad, de cumplir todos los requisitos, pues debe englobar, debe encuadrar, porque ahí está precisamente el éxito y la magia del elemento estructural tipicidad dentro de la teoría del delito. Entonces, este delito de delincuencia o criminalidad organizada consiste en que dos o más personas conformen un grupo organizado precisamente porque por ello es el adjetivo organizada u organizado, de modo que tenga estructura, tenga roles, cada miembro de ese grupo vaya ocupando determinados roles y asuma determinadas funciones.
Y como esto ha sido un fenómeno que ya data de unos 30 años, que ha tomado mayor auge, pues ha sido una necesidad imperante también ponerlo como un tipo penal en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Ahora, usted relacionaba con algo que es muy importante también dentro del derecho penal general. Y me decía que qué relación tiene con, con respecto a la clasificación de los delitos según el resultado. Bueno, resulta que la doctrina, la dogmática jurídico-penal, clasifica los delitos de muchas formas, precisamente para organizarlos y ayudar sobre todo al estudio del derecho penal especial, que es la subrama del derecho penal que se encarga de estudiar los tipos penales, las especificidades delictivas. Por eso es el término especial, porque viene de especies delictivas. Y con respecto a esto, una de esas clasificaciones es el delito según su resultado. Bueno, hay un sector, sobre todo italiano, de la doctrina y dogmática penal, que dice que todos los delitos son de resultado, y es cierto. Pero concretamente y desde el punto de vista clásico, esta clasificación tiene que ver con que los delitos se clasifican cuando provocan un resultado palpable, tangible, como la mayoría de los delitos, por ejemplo, en los delitos contra el patrimonio, como el hurto, el robo, el resultado es la pérdida del bien, ¿ya? Que ha sido arrebatado, apropiado por una persona distinta a su dueño. Ese es el resultado, tangible y palpable. En los delitos contra la vida, como el homicidio, el asesinato, el resultado es el cadáver, porque se ha acabado con la vida de una persona, que es el bien jurídico, en ese caso protegido, y es un delito de resultado porque se ha dañado definitivamente ese bien jurídico. Si el delito estuviese en grado de tentativa, uno de estos contra la vida, igualmente el cuerpo herido ya sería el delito de resultado, o sea, el resultado de este delito. Pero bueno, en este caso ya quedaría en grado de tentativa, porque ahí estaría vinculando a otra categoría en el camino de ejecución del delito. Entonces, la criminalidad organizada o delincuencia organizada, como le llamemos, porque a fin de cuentas es nomenclatura distinta, pero va al mismo fin y tiene los mismos elementos constitutivos, tiene que ver con que este grupo de personas previamente estructurado y organizado se reúna para planificar, diseñar, estructurar también la comisión de determinados hechos delictivos. En el caso ecuatoriano, en el 369, se dice que esa reunión, esa planificación previa, sea para planificar y planear delitos cuyo marco penal sancionador, en el caso de la sanción privativa de libertad, excede a los 5 años. A diferencia de la asociación ilícita, que es el mismo tipo penal, donde también se deben reunir y organizar más de 2 personas para planear, planificar la comisión de hechos delictivos, pero ahora los hechos delictivos de la asociación ilícita, según el legislador ecuatoriano, van a tener diferencia con la criminalidad organizada, que lo que se planifica son delitos cuya máxima pena privativa de libertad no excede los 5 años. Es la única diferencia literal que tiene el Código Orgánico Integral Penal. Pero uno y otro, tanto la delincuencia o criminalidad organizada como la asociación ilícita, acorde al resultado, son delitos que se deben clasificar como delitos de peligro. Y ahí hago un paréntesis o pausa para explicar la otra clasificación de delitos según el resultado, que son los delitos de riesgo o de peligro. Hay un cúmulo de delitos que es menor con respecto a los delitos con resultado de daño, donde sin haberse perpetrado el resultado, sin haberse producido el resultado, y véase que esto es diferente al estadio de la tentativa o la consumación, no, sino que el propio delito, por su naturaleza, el estadio de consumación del delito es simplemente un delito que muestra un peligro para la sociedad, y por eso es que se anticipa el juicio de reproche. Ejemplo de estos delitos tenemos conducir en estado de embriaguez. X persona puede conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicotrópicas y no impactar ningún vehículo, ningún poste de la luz, ninguna valla a ninguna persona. Sin embargo, es detenido y sorprendido por un agente de tránsito que es capaz de percatarse de los síntomas, le hace el alcotés o alcoholemia y constata que en efecto iba a los efectos del alcohol o de sustancias psicotrópicas, y aunque no haya impactado ni dañado a nadie,
ya se constituye el delito, porque precisamente es un delito con resultado de peligro. También es el caso de los delitos de intimidación o amenaza, donde se profieren una serie de frases amenazantes, intimidatorias, que constituyen en sí mismo delito contra una o varias personas, pero realmente lo que se profiere o se anuncia no se ha constatado, todavía no se materializa. No obstante, es tiempo suficiente para que intervenga la función penal y evite que ese resultado anunciado amenazantemente se materialice. Entonces, así, soy capaz de ponerle algunos ejemplos de qué serían delitos que se clasifican según el resultado como delitos de peligro. Es el mismo caso de la criminalidad organizada y también de la asociación ilícita. Véase que estas personas se sorprenden, se detectan en lo que se reúnen para organizar, planificar la comisión de determinados delitos, pero aún no lo han cometido. Entonces, lo que se trata es de intervenir anticipadamente para evitar que el resultado se materialice y, por supuesto, prevenir daños mayores. Por ende, es un delito según el resultado como delito de peligro o de riesgo. Creo que se me puede haber entendido y si no, me dice. No, claro, está muy claro, doctora. Lo que usted nos quiere decir entonces que la configuración prevista en el COIP sobre la criminalidad organizada es una especie de estadio de actos preparatorios para el delito. En su camino de ejecución, eso es lo que nos dice. Que coméntenos algo más sobre sobre este estadio de actos preparatorios. Coméntenos, por favor, doctora. Con mucho gusto. Esto es algo que yo extraño bastante en el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano. Les explico, voy a tratar de ser breve. La teoría del delito, entre sus varias posiciones, ¿no?, a través de las diferentes escuelas, ha profundizado no solo en la estructura del delito, sino también en determinadas cuestiones también dogmáticas que están en torno o rodeando la teoría del delito. Entonces, hay una cuestión que en latín, que por supuesto es muy importante, a pesar de ser un idioma que va en desuso, pero es muy importante para el abogado, sobre todo para el abogado como nosotros, los abogados latinoamericanos, cuya base del derecho es romano-germánica. Pues el idioma de nuestro derecho es el latín. Entonces, acorde a esto, hay una expresión que se llama iter criminis, que traducido al español se denomina camino del delito, y que yo le puedo explicar como que precisamente es el camino de ejecución en el delito, ¿no? Entonces, esta nomenclatura de iter criminis tiene que ver con dónde precisar exactamente dónde nace y dónde termina el delito. Brevemente, podemos decir que el iter criminis o camino del delito consta de dos fases, una fase interna y otra fase externa. La fase interna, esa no trasciende mucho para el derecho penal en ningún ordenamiento jurídico, porque es una fase que va de la mano con la libertad de pensamiento, que por supuesto es un derecho humano. Entonces, esta fase interna implica lo que yo como ser humano puedo pensar con respecto a la comisión de un delito. No importa cuán pecaminoso para los religiosos o cuán delictivo para las personas que objetivamente están trabajando en torno al derecho penal pueda parecer mi pensamiento. Yo tengo libertad de pensar como quiera y lo que quiera. Por eso es que la fase interna no trasciende el derecho penal y está únicamente connotada, hecha notoria a través de las ideas o pensamientos que tiene cada ser humano. Pero ya la fase externa, esa sí interesa el derecho penal porque es una fase en la que se exterioriza el pensamiento y se exterioriza a partir de diferentes etapas. La primera etapa es la de actos preparatorios. La segunda es la que conocemos como tentativa o intento de consumación y la tercera es la que conocemos como consumación del delito. Entonces, cuando empezamos en la primera etapa, actos preparatorios, de esa fase externa, interesa el derecho penal precisamente porque ya determinadas personas, ciudadanos o individuos, están comenzando a preparar la ejecución delictiva. Esto puede ser individualmente o colectivamente. Cuando se hace individualmente, estamos ante el delito común y corriente, el que ha existido siempre. Cuando se hace colectivamente, ya comienza a mostrarse con matices de agravación ese actuar delictivo. ¿Por qué? Porque ya al hacerlo colectivamente estamos involucrando
a varias personas en la planificación del hecho delictivo, ¿ok? Entonces, la tentativa es cuando ya una vez preparado el delito, que dicho sea de paso, no todos los delitos ameritan ser preparados con mucho tiempo, ni siquiera con tiempo mínimo. Hay delitos que simplemente usted concibe la idea, toma la decisión de ejecutar y comienza a ejecutar, ¿ya? Pero hay otros en los que sí se amerita la preparación. Y estos tienen que ver sobre todo con la complejidad de la vida desde hace un tiempo hacia la fecha, ¿no? La vida se ha hecho mucho más compleja, sobre todo por el desarrollo tecnológico, en todos los puntos y sectores de la vida. Entonces, ahora hay delitos que por su repercusión, por su alcance, precisamente por la transnacionalidad, por la internacionalidad, la globalización delictiva, ameritan ser preparados exhaustivamente. Entonces, la fase o etapa, vamos a hablar técnicamente, la etapa de actos preparatorios es muy importante en ese tipo de delitos. Luego de actos preparatorios viene la de tentativa. La de tentativa es cuando usted ya inequívocamente, y solo caben los delitos intencionales, ojo, no en los imprudenciales o culposos, porque esos obedecen a un descuido, a una negligencia, no llevan la marcada intención de cometerlo. Por eso, el estadio de la ejecución del delito que obedece a los actos preparatorios y a la tentativa tiene que ver sobre todo con delitos intencionales, digo claro eso. Entonces la tentativa es cuando usted comienza la ejecución de ese hecho delictivo de modo inequívoco y resuelto, dolosamente, sabiendo lo que hace y con la voluntad para hacerlo. Pero es interrumpido en esa ejecución no por usted mismo, porque si fuera por usted mismo, estaríamos ante la posible figura legal del desistimiento o arrepentimiento en la comisión del delito, ¿no? Acá lo que interviene es una fuerza externa, que puede ser la intervención de la policía, la intervención de un tercero, que sea un ciudadano común y corriente, en fin. Una fuerza externa impide que yo logre perpetrar el hecho delictivo. Y por último, la última y tercera etapa en esta fase externa del iter criminis sería la consumación, que por supuesto es la etapa más grave y peligrosa porque es donde se materializa el resultado delictivo, ya sea de peligro y ya sea de daño. Se materializa, se palpa, se daña un bien jurídico o se pone en riesgo o peligro un bien jurídico. En base a esto, ya creo que se puede entender que la criminalidad organizada, al ser un tipo penal que se configura por la sola reunión, conformación de grupo, estructuración, de un grupo precisamente con organización, con roles distribuidos, como digo yo, como un muñeco con cabeza, tronco y extremidades, que ya es capaz de caminar y de valerse por sí mismo, para planear, concebir la idea planificada, estructurada, de cometer determinados delitos, pues sería un delito nada más y nada menos que está en estadio de actos preparatorios. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Que el legislador ecuatoriano obvió esta cuestión, esta etapa de la ejecución del delito, la obvió de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Por ende, para el derecho penal ecuatoriano, comienza a importar dentro de la fase externa como primera etapa la etapa de la tentativa, ¿ya? De la intención comenzada e inequívoca de cometer un delito que está prevista en el artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal. Y la siguiente etapa sería la etapa de la consumación o delito consumado. Por ende, no establece el estadio de actos preparatorios. Yo extraño mucho esto, ¿por qué? Porque si tuviésemos el estadio de actos preparatorios, también habría una respuesta penal por parte del Estado con respecto a esa etapa o estadio. Y eso significa que, por supuesto, va a ser menos grave que el delito consumado, menos grave también que la tentativa, pero más grave que nada, porque está como si no hiciera daño preparar un delito. Por ejemplo, si usted comenzara la ejecución de un delito de robo con fuerza o robo con violencia y en el momento que va a arrebatar la cartera o la billetera a una señora el primer caso, a un señor el segundo caso, es detenido, estaríamos ante la tentativa. Pero si entre dos o tres personas, Pepe, José, Pepe, Juan y María, porque José y Pepe van a ser los mismos, Pepe, Juan y María, comienzan a comprar, digamos, pasamontañas, compran cizallas para picar, una cadena de fierro, comienzan a buscar un maletín
y diseñan el plano por donde van a entrar a determinado bien inmueble, ya sea público o privado, en fin, para cometer el hecho delictivo, y son sorprendidos en ese estadio, estaríamos no ante un delito de criminalidad organizada, sino ante un delito de robo con fuerza en las cosas en etapa de actos preparatorios. Ahí nos propenderíamos al propio marco penal sancionador que está previsto en el tipo penal correspondiente, si mal no recuerdo, el 186 del COIP, y estableceríamos las rebajas que autoriza el legislador para castigar la conducta delictiva en etapas de actos preparatorios. Y esto sería algo del derecho penal general que sería de común aplicación a todos los tipos penales, como todas las partes que están establecidas en la parte general del derecho penal, como también se hace con la tentativa cuando el delito no llega a consumarse. Sin embargo, el legislador ecuatoriano obvia este estadio y tiene que escoger entre dos opciones. O bien es criminalidad organizada, porque lo sorprendimos preparando, planificando un delito, formando parte de un grupo organizado, o de lo contrario, es el delito que está planificando en estadio de actos preparatorios o de tentativa. Y esa es una gran interrogante que creo que todos los juristas en Ecuador debemos hacernos, porque creo que es muy útil este instituto jurídico de la fase de ejecución del iter criminis y que también solucionaría varios problemas dogmáticos que actualmente se presentan por esta ausencia o laguna que tiene el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. Perfecto, doctora, me ha dado una idea. Tenemos ahí un tema para un artículo científico. Como escritor. El estadio de los actos preparatorios. Está claro, cada vez esto va tomando una forma de por qué entonces la fiscal de Ecuador, por qué utilizó o por qué en esta etapa de preparatoria de instrucción fiscal, en la primera etapa, por qué la fiscal entonces utilizó en este caso metástasis, calificando a este caso como delincuencia organizada. ¿Por qué cree usted que la fiscal general de Ecuador utilizó este nombre? No, está bien, la doctora Diana Salazar, fiscal general, claro que está bien en su expresión. Lo que no está bien es la calificación que ella ha dado. Le explico por qué. Explíquenos, Desde mi por punto favor. de vista, por ejemplo, mire, en el caso metástasis, que no es cualquier cosa, primero, a mí me parece que la metástasis es más profunda que lo que ella anuncia, porque ella tiene un grupo selecto de personas que parten, por ejemplo, en primer lugar, del director del Consejo de la Judicatura en Ecuador, en este caso Wilman Terán, y que por supuesto es una instancia o un nivel máximo superior con respecto a la Administración de Justicia y al órgano regulador de la Administración de Justicia en el país. Y va también implicando abogados en libre ejercicio, va implicando fiscales, que por supuesto todos pertenecen a la Fiscalía General del Estado, e involucra peor aún jueces, pero no jueces de unidad judicial primer nivel, que sería grave que los involucra también jueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, que es el máximo órgano en la administración de justicia en el país. En otros países, Tribunal Supremo, Corte Suprema, para nosotros, Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿qué espera uno de un juez de la Corte Nacional de Justicia? Bueno, es el juez de jueces, es el magistrado de magistrados, es el maestro de jueces, es el juez que se aspira a pro, honesto, independiente, imparcial, capaz, competente, sumamente preparado y sobre todo muy sabio en cuanto a la vida. Por eso a mí siempre me llama la atención cómo muchos jóvenes comienzan en la función judicial e ignoran o obvian, son indiferentes al hecho de que para ser juez se requiere de mucha experiencia de la vida, no solo de saber derecho ni de determinados títulos. Entonces, yo decía que me parece que se ha quedado corta, porque hay un grupo pequeño, una muestra muy pequeña de cuán corrupta están estas funciones en nuestro país. Lamentablemente, y tanto usted como yo y cualquiera de nuestros abogados de libre ejercicio, incluso los propios fiscales, los propios jueces, tienen que tener experiencias prácticas, han vivido experiencias en las que notan que en cualquiera de los roles, o
O bien aparece un abogado que le propone, es corrupción, o bien aparece un fiscal que le exige, es corrupción, o bien aparece un juez que exige al fiscal o al abogado, que por supuesto es corrupción. Entonces es algo que está mucho más diseminado, que no solo está en el cerebro, a mí me parece que ha penetrado la médula de los huesos en este organismo, que es la institucionalidad en Ecuador. Y con respecto a ello, yo pudiera, por esto hasta me emociono hablando, pudiera decirle muchísimas cuestiones que pienso. A veces criminológicamente hablando, y antes de acabar con la respuesta a su pregunta, a veces criminológicamente hablando, doctor Mario, tiene lugar que hay personas, todo el mundo rechaza a un sicario, ¿ya? Obvio. Poner precio a la vida de un ser humano es algo deplorable, denigrante, paupérrimo, preocupante, eh, hostil, vejaminoso, en fin, cuántos adjetivos podríamos decir. Eh, pero cuando uno analiza criminológicamente a esta persona que hoy es sicario, generalmente vamos a encontrar una serie de causas y condiciones que determinaron, condicionaron ese despertar delictivo y ese actuar delictivo. Hoy, por ejemplo, muchísimas de las personas que forman parte de estas bandas criminales, acorde me refiero al momento horroroso también que está viviendo el país, y que tengo fe en que esta cura que se le está dando sea radical y podamos desintoxicar nuestro sistema circulatorio y pueda nuevamente el país respirar bien, su sangre circular bien y llevar oxígeno puro a todos los lugares, como siempre se ha caracterizado Ecuador. Pero en este caso, ese sicario no se puede olvidar de su niñez. ¿Quién fue? Y pienso en alguien, por ejemplo, del Guasmo, de la isla Trinitaria en Guayaquil, que cuando tenía 3 añitos fue matado su papá violentamente porque traficaba droga. Y el capo de un barrio vecino que mató a su papá traficante de droga, que además también es drogadicto, también consume las sustancias que vende, o al menos una de ellas, quería hacer esto para apropiarse de ese territorio. Viola en ese día en que mata a su papá, viola a su mamá enfrente de él y sus otros 2 hermanos. Y este niñito de apenas 3 años es el menor de los hermanos. Luego de violar a su mamá, también lo viola a él y viola a sus 2 hermanos. Un bebé de 3 años, obligatoriamente, fisiológicamente, le van a quedar muchas secuelas de una violación sexual, por supuesto, con una persona adulta, porque estamos hablando de alguien adulto y además con mucha experiencia en el tráfico de drogas. Les golpea, los humilla, y a partir de ahí comienza otro episodio en la vida de este niño que es lleno de dolor, de angustia, de enfermedad, no es tratado médicamente, de vez en cuando recibe esta visita que es como la de un monstruo, de un brujo en su casa, que viene a hacer mal, no es capaz de defender a su mamá de esto que ha vivido, y su mamá cada vez más humillada, más golpeada, más víctima, tampoco denuncia porque no puede hacerlo y además es obligada a vender droga en ese lugar. Vida que aprenden estos niños. Este pequeño de 3 años, ya aproximadamente con 4 o 5 años, un día se escapa de la casa y va donde unos amigos con los que juega fútbol, los que le dan caramelos, chupetes, en fin. Pero estos amigos han sido reclutados por una banda criminal determinada. Y resulta que cada vez que él va a jugar con ellos, le dan comida, lo abrazan, lo cuidan, le han regalado juguetes, le ponen gorras, lo hacen reír, de modo que el cariño que él no tiene en su casa lo encuentra en la pandilla. Y comienza a formar parte de esa pandilla, con apenas 5 o 6 años reclutado. Comienza a enseñársele cómo robar, cómo vender droga, cómo producirla, cómo matar, cómo engañar, cómo estafar, cómo sobrevivir. Y cómo también matar a otras personas o defenderse cuando lo agredan. Y como tiene tanto odio guardado en su corazón, porque nunca se le ha acercado ni un psicólogo ni un médico, nadie le ha atendido, ni siquiera tiene una familia que le quiere y le cuide, pues encuentra ese ámbito familiar que necesita en esa pandilla. De modo que él va a defender esa pandilla a como de lugar porque esa es su familia, esa es la familia que no tuvo. Y crece cometiendo tráfico de drogas, sicariatos y demás. Y comparo luego con un juez que ha seguido, ya sea en una universidad pública o privada, su carrera en Derecho, ha tenido mayor roce social, político, filosófico, ha tenido oportunidad de estudiar, luego ha tenido que hacer posgrados, maestrías, incluso es posible que hasta doctorado,
Y ese juez tan superado, después que la sociedad deposita en él la función social, la fe, de que él va a dirimir los conflictos que se presenten en la sociedad, sean en materia tributaria, administrativa, civil, de familia, penal, pero él los va a dirimir, a resolver, y lo va a hacer en buenos términos. Y comienza a vender sus fallos judiciales, ¿ya? Y los vende el mejor postor, no el más pobre, sino el mejor postor, al que más le pueda pagar. Perdone usted y perdone el pueblo ecuatoriano, pero para mí es mucho más reprobable la conducta del juez, que ha tenido muchísimas más oportunidades sociales, políticas, intelectuales, culturales, en fin, y ha escogido cometer delito traicionando al pueblo y al Estado que le nombró como juez. Sin embargo, aquel muchacho sigue siendo una víctima de la sociedad, porque el Estado era garante de sus derechos y también tenía obligaciones para con él, y nunca fue allí nadie a atenderle, y decidió ser sicario. Por eso no critico si hay un gobierno que determine de entre sus políticas públicas trabajar con esos sectores vulnerables, rescatar los rescatables y prevenir y evitar que muchos niños tengan este futuro tan desdenable, porque ¿quién va a querer que eso le pase a ningún niño cuando sea adolescente o cuando sea mayor de edad? En lo cual no solo tiene responsabilidad el Estado, también nosotros como sociedad, porque nosotros como sociedad muchas veces nos portamos segregantes, discriminatorios, en una posición de alto ego o nos creemos mejores o superiores. Nosotros también estamos obligados para con la sociedad, porque igual lo que hicieron con nosotros debemos devolverlo. Pero bueno, esto ya podría ser visto como un pensamiento altruista. Ahora, Doctora, y con respecto a la calificación que da la fiscal en la etapa de instrucción, eh, en este caso metástasis, por favor, coméntenos. sí, esa precisamente, y le pido disculpas, era su pregunta central. Solo que no quise dejar de hacer esta reflexión porque para mí es muy importante. Justamente respondiendo a ello, abogado Mario, debo decirle que me salta una duda a mí que me abruma. La fiscal general en los chats que está revelando, que se están diseminando sobre todo en las redes, en los noticiarios del país, en los programas radiales, está hablando de que hay pruebas suficientes para demostrar la comisión de delitos de sicariato, de tráficos de influencia, para demostrar delitos, por ejemplo, como el peculado, el lavado de activos, que son tipos penales autónomos e independientes, ¿ya? Por poner ejemplos. Sin embargo, califica como criminalidad o delincuencia organizada al amparo del artículo 369 del Código. Yo quiero llamar la atención con respecto a que el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal, y permite que lo busque, habla de una sanción privativa de libertad de 7 a 10 años. Ese es el máximo de la pena privativa de libertad, salvo que haya o existan circunstancias agravantes para la criminalidad organizada. Sin embargo, si ella formulara cargos y llevara a cabo la instrucción fiscal por los delitos autónomos independientes que están precisamente enunciados en todo lo que ella está planteando, como el sicariato, el marco penal sancionador sería de 22 a 26 años. Si lo hace por el tráfico de influencia, si lo hace por el lavado de activos, si lo hace por el delito de peculado, cada uno de estos tipos penales justificaría la imposición de una sanción que oscila entre 5 y 7 años por cada uno. Hagamos la cuenta. 26 años, por ejemplo, en el caso del sicariato, 7 años en el tráfico de influencia, más las agravantes del caso. Esto nos llevaría al artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal, concurso real de delitos, que dice que se va a imponer una sanción por cada delito autónomo independiente que haya cometido el mismo sujeto activo, ¿ya? Entonces estaríamos hablando de delitos que incluso en su sumatoria superarían los 40 años de privación de libertad. Pero como el artículo 58 del Código Orgánico Integral Penal habla de la privación de libertad como pena principal y habla además en el siguiente artículo de que el límite o tope máximo es 40 años, la sumatoria de ellos, matemática estricta, aunque supere los 40 años, no podría en este caso superarse porque sería ilegal y además inconstitucional. Pero lo cierto es que al menos 40 años se impondría.
a un fenómeno tan arraigado, tan grave, y respondiendo penalmente en virtud del ejercicio del poder punitivo del Estado, ¿ya? Y el Estado como titular de este poder, por los delitos que realmente se integran y por las sanciones que realmente merecen. Ahora bien, si la fiscal general califica por criminalidad organizada y han cometido delitos tan graves que pudieran ser demostrados, simplemente lo máximo que se va a poner es 10 años de privación de libertad a cada una de estas personas, quizás con la agravación de la sanción, que es el tercio o la tercera parte, es decir, no va a superar los 14 años de privación de libertad ninguna de las sanciones. Entonces, un modo en que el Estado responda fuertemente, fehacientemente, es calificando lo que realmente se hizo con el tipo penal correcto y dando la respuesta penal por las penas que están previstas. Resumen, hay dos opciones para explicar esto. O la fiscal general realmente no tiene medios probatorios suficientes para calificar correctamente la figura delictiva y llevar en un caso amplio, detalladamente cada una de las acusaciones, o la segunda opción, desconoce, ignora la técnica del derecho penal y de la teoría del delito y no sabe calificar. Usted dirá. A nombre de nuestro querido público y a nombre propio, doctora, le agradecemos un montón por ayudarnos a esclarecer las dudas que teníamos y le invito para una nueva intervención y muchísimas gracias y disculpe que por tiempo tenemos que finalizar este conversatorio. Muchísimas gracias y muy agradecido. Gracias a usted y un saludo grande a todos. Saludos. Saludos, gracias, doctora.